Bienvenidos nuevamente a este seminario, este webinar. Y me gustaría presentarles esta mañana o esta noche en algunas otras partes del mundo, en representación del ICORSI, quiero darle la bienvenida a Matteo Risi. Y él trabaja en la Administración de Transporte de Suiza y él ha trabajado ya con investigación relacionada a seguridad vial, haciendo análisis, y él representa a la Administración de Transporte de Suiza en el grupo de trabajo más seguro para poder apoyar la visión cero de Suiza. Y él llegó a Suiza en el 2003 y era un estudiante de intercambio con el programa Erasmus, y después de terminar su máster's empezó a trabajar en el FTA en análisis de accidentes, investigación de accidentes, valoración de accidentes y valoraciones de seguridad. Y él comenzó a estudiar su doctorado en la universidad en un centro de investigación de accidentes en el 2010. Antes era investigador en el Volcans Chambers en el 2012. La tesis doctoral de Matteo trataba sobre la importancia de los frenos antibloqueo o ABS en las motocicletas. Y finalmente comenzó nuevamente a trabajar en la Administración de Transporte de Suiza en 2017, donde actualmente es un analista. Aquí está con nosotros Matteo Risi, te doy la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, primero que todo, el día de hoy me gustaría contribuir en cuanto a diseminar el conocimiento con esta presentación. Y vamos a hablar sobre el futuro de la seguridad de las motocicletas. Y esta es mi presentación. Primero que todo, vamos a explicar brevemente los principios de visión cero. Después de eso, vamos a hablar brevemente sobre los riesgos de lesiones que tienen los motociclistas bajo diferentes circunstancias. Después, vamos a ver las comparaciones internacionales de estadísticas de accidentes en 3 diferentes países. Después hablaremos sobre posibilidades en el futuro para mejorar la seguridad para las motocicletas y finalmente conclusiones. Y seguramente vamos a tener una excelente discusión. Bueno, visión cero. Bueno, nuevamente, visión cero. ¿De qué se trata? Es un abordaje para poder manejar de mejor manera las lesiones causadas en accidentes. Estas son consecuencias inevitables de la movilidad y tenemos que ser responsables por esas lesiones cuando ocurren. Tenemos 2 puntos de partida iniciales. El primero es que el cuerpo humano tiene límites biomecánicos, queriendo decir que el cuerpo no puede tolerar sino ciertas cantidades de fuerzas antes de que ocurra una lesión. El segundo punto es que nadie es perfecto, porque todos cometemos errores. Y esto es algo que entendió este señor, que se llama Seneca, hace 2000 años, cuando dijo que cometer errores es de humanos. Y teniendo esos 2 puntos presentes, la visión de todos los accidentes es que se pueda sobrevivir. Y para poder hacer eso tenemos que tener un sistema de tráfico que puede absorber los errores humanos cuando haya un impacto y absorber la energía. Y no se trata del accidente en sí, sino la consecuencia de los accidentes. Y para ilustrar esto de mejor manera, podemos ver la cadena de eventos que pueden llevar a un accidente. Y esto es una línea de tiempo. Y podemos ver cómo suceden las cosas en reversa o al revés. Podemos comenzar desde el momento del accidente porque el enfoque es donde ocurre la lesión.
y vamos en reversa. Vamos más atrás en el tiempo y en el espacio de desde el accidente y nos acercamos más y más a esta fase que se llama conducción normal, donde podemos decir que todo está bajo control. Básicamente en esta línea de punto hay un punto de no retorno en esta línea de tiempo y es un segundo antes del accidente. Esto quiere decir que después de ese punto se tiene que aceptar que va a suceder el accidente y tenemos que proteger a los usuarios contra las lesiones. Por ejemplo, con los airbags, con los cinturones de seguridad y los cascos. Dentro de uno de los eventos podríamos poner barreras imaginarias para poder dividir la cadena y remontarnos hasta la conducción normal, que se trata de prevenir el accidente. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes barreras como frenos, cinturones de seguridad, etcétera. Me gustaría ilustrar nuevamente esos conceptos un poco más, utilizando dos ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre una bicicleta y un avión? Y obviamente yo sé que hay muchas diferencias entre un avión y una bicicleta, porque uno vuela y el otro no vuela, comenzando por ahí. Pero en este contexto específicamente, yo creo que lo más relevante es la cantidad de energía que se tiene que manejar cuando hay un accidente. Entonces, en cuanto a los aviones, tenemos un modo de transporte en donde básicamente no podemos permitir que ocurran accidentes, porque la energía va a ser demasiado alta para ser soportada. Eso quiere decir que tenemos que poner muchas barreras en la mitad de la cadena de eventos para asegurarnos de que nunca vayamos a llegar hasta el punto del accidente. Un par de ejemplos, los controladores de tráfico aéreo, sistemas de guía, eh, mantenimiento, revisiones técnicas, ese tipo de cosas son barreras. Y obviamente hay requerimientos muy altos para los pilotos y los usuarios de los aviones cuando se trata de habilidades, condición médica, su capacitación, etcétera, etcétera. Y hablando de bicicletas, ahora, aquí complete todo lo contrario. Tenemos un modo de transporte donde tal vez vamos a necesitar, o más bien no vamos a poder tener muchos requerimientos. No hay muchos requerimientos para los usuarios. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de manejar la energía en un accidente. Y no se trata sino si queremos hacerlo, sino cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, podemos evitar lesiones serias con cascos, pero obviamente también es muy importante tener contramedidas en la mitad de la cadena de los eventos para romper la cadena cuando sea posible. Por ejemplo, usar infraestructura amigable con las bicicletas. Pero también tenemos las ideas básicas que se enfocan en la mitad de la cadena de eventos de la que estamos hablando cuando nos referimos a una bicicleta. Y los accidentes de bicicleta siempre van a ocurrir y tenemos que proteger a los ciclistas. Aquí hay unos ejemplos, o estos dos ejemplos explican la idea detrás de Visión Cero. Hay una diferencia cuando hablamos de cero accidentes y cero muertes. Hay una gran diferencia entre esos dos puntos. Y la meta es no eliminar completamente la cantidad de accidentes per se. La meta de Visión Cero es asegurarnos de que la velocidad siempre esté alineada con la habilidad para proteger a los usuarios cuando algo suceda. Y recuerden que no estoy diciendo es si sucede el accidente, sino cuando ocurra el accidente. Y el reto cuando se trata de motociclistas es que sí, es un reto muy grande, es muy complicado de manejar. Si nos remontamos a la bicicleta versus el avión, uno podría preguntarse qué abordaje utilizaríamos para las motocicletas.
Utilizamos el abordaje de la bicicleta, en donde podemos manejar los impactos, o utilizamos el abordaje del avión, donde no podemos soportar el impacto y la energía. Entonces tenemos que confiar mucho en medios para evitar los accidentes. Mi respuesta a nivel personal es que un poco de ambos. Yo creo que en este gráfico van a poder ver que está la motocicleta en la mitad entre el avión y la bicicleta. Y en cuanto si nos enfocamos más en uno o en el otro, yo creo que tenemos que pensar en la energía del impacto, la velocidad, en qué contexto. Pero la velocidad es energía y la energía es el factor clave cuando se trata de seguridad, cuando hablamos de seguridad. Y hablando de velocidad, hay un estudio que estudia la relación entre la velocidad y las lesiones en los motociclistas. El estudio fue conducido por Adliv, por STA representando por mí, Rick Rhodes y Pioneer. Y les voy a mostrar algunas partes del estudio con diferentes niveles de riesgos, lesiones, configuraciones. Pero antes de hacer esto, me gustaría mencionar la importancia y la necesidad de tener este tipo de relaciones. Como dije antes, la idea básica de Visión Cero es que los usuarios de las carreteras no deberían estar expuestos a altos niveles de severidad y energía que no se pueda, a los cuales no se pueda sobrevivir. Esto quiere decir que tenemos que poder cuantificar los riesgos y las de lesiones en ciertas velocidades para cada uno de los tipos de usuarios de las carreteras. En este caso en particular definimos la severidad del accidente como la velocidad o la velocidad relativa cuando se involucra otro vehículo, y definimos la lesión como severa cuando es más 3 plus. Y estas relaciones se tratan de accidentes reales. Y aquí estamos hablando sobre los niveles de protección que podemos obtener con la tecnología actual basada en la infraestructura que existe. Y eso nos deja ver cómo funcionaría una lesión de un motociclista en el día de hoy, en la actualidad. Aquí no hay mucho que decir. Utilizamos el sistema GIDAS, que es el estudio de accidentes de Alemania, una base de datos. Y tuvimos unos 2009 casos para analizar. Y todos los conductores en este estudio tenían casco. Y esos son los resultados. Generamos 4 curvas de riesgo dependiendo del accidente. En la superior izquierda tenemos un accidente contra un automóvil. El de la derecha superior contra una barrera, una carretera, cualquier tipo de barrera en la carretera. Inferior izquierda, superficie de la carretera, y derecha inferior contra un árbol o un poste, objetos pequeños o delgados. En la parte rosada, la sombra que está por encima y debajo de la curva, representa el 95% de confianza. Y esto es debido al poco material que tenemos disponible. Algunos ejemplos para poder entender un poco más cómo se interpreta la curva de riesgo. Veamos un accidente a 50 kilómetros por hora. Imaginémonos que una motocicleta está manejando y se accidenta a 50 kilómetros por hora contra diferentes objetos. En el caso de un accidente frontal contra un automóvil, también manejando a 50 kilómetros por hora,
va a tener aproximadamente un 50% de riesgo de tener una lesión grave o morir. Y, bajo, y lo mismo ocurre con un accidente contra un árbol, un poste contra una barrera en una carretera. La única situación en donde a esta velocidad el riesgo de lesión va a ser razonablemente bajo sería si no se accidenta contra nada, simplemente se desliza en la superficie de la carretera. Y mientras más alta la velocidad, más alto el riesgo de lesión, obviamente. Y esa diapositiva muestra el riesgo a 78 kilómetros por hora. Y esa es la velocidad promedio que se tiene en Suecia. Y hoy en día los motociclistas están expuestos a lesiones si algo sucede. Y las lesiones no son aceptables. Y cuando se trata de la carretera, los resultados a 70 kilómetros por hora, que es una velocidad muy normal en Europa, hay evidencia que sugiere que una barrera en una carretera a esta misma velocidad tendría un alto riesgo, no tanto como un árbol, pero sería muy alto el riesgo igual. Y la única forma en que no haya una lesión grave es cuando se desliza la moto. Y esto no lo podemos saltar. Hasta el momento hemos hablado sobre motociclistas. Hay un grupo homogéneo. Pero la forma en que las motocicletas son utilizadas es básicamente igual en todo el mundo. Pero mi respuesta a esta pregunta es que no, tenemos otro estudio que está siendo revisado para ser publicado, que se concentra en este tema. Me refiero a las diferencias entre país y país. Y eso lo hicimos comparando accidentes de motocicletas en 3 países diferentes. Los países fueron China, en donde está el SIDAS, en Alemania GIDAS y en India, que es el RASI. Esas son las diferentes bases de datos. Aquí les voy a mostrar unos de los resultados. Lo que vemos aquí es la distribución de tipos de usuarios en 3 bases de datos de 3 países diferentes. En China y en la India, las motocicletas representan un 25% de todas las lesiones, mientras en Alemania es menos del 10%. Y también es muy interesante ver qué tipo de motocicletas se involucraron en los accidentes. No por la moto per se, sino porque esto nos da un indicativo de para qué se utilizan esas motos. En la India y en China, la mayoría de las motocicletas que estuvieron accidentadas eran más pequeñas, o inclusive mopeds o scooters, que se utilizaban para transporte diario, mientras en Alemania eran motos de mayor cilindraje, queriendo decir que muchas de estas motocicletas eran utilizadas recreacionalmente. Y también esto se ve reflejado por la cantidad de gente que está de pasajera en la moto en el momento del accidente. China y la India era más común tener uno o varios pasajeros en comparación a Alemania.
que el 93% de las lesiones era solamente el conductor de la motocicleta. La tercera diferencia eran las tasas de uso de casco. Lamentablemente China e India no tenían casi uso de casco en comparación a Alemania, que era el 85%. Esta diapositiva también es muy interesante, que es contra quién se colisiona. Y aquí las cosas están un poco más alineadas, son un poco más similares. Contra lo que más se colisiona es contra los camiones. Eso es un repaso muy generalizado y está siendo revisado por AAP. Hasta el momento hemos hablado sobre los problemas que se tienen que solucionar, pero ¿qué hay sobre las soluciones? El abordaje tradicional a la seguridad de las motocicletas se basa en dos pilares. El primero es la capacitación para ayudar a evitar o limitar los errores o errores de juicio y reconocer los peligros que hay. Si vemos la cadena de eventos que llevan a un accidente, tenemos que mantenernos en el cajón verde de conducción normal, en esa sección de la cadena de eventos, en la parte izquierda. El segundo pilar es el uso de equipo de seguridad como cascos, aunque también en algunos lugares del mundo se utiliza equipo ropa de protección con chaquetas de diferentes materiales. Ambos pilares han demostrado ser efectivos, pero se podría argumentar que hay una brecha entre la izquierda y la derecha de la cadena de los eventos. Y ahí es a donde necesitamos tener barreras sistemáticas para romper con esa cadena de eventos que llevan a un accidente. Qué pena, estaba mirando el chat. No había nada relevante, creo. Muy bien. Nuevamente tenemos esta brecha que está en la mitad de la cadena de eventos, como les mencionaba, y algo que es muy común que suceda en esa sección de la cadena de eventos es que hay una pérdida de control, por ejemplo, y esto se debe a que las motocicletas son esencialmente vehículos inestables. Se tiene que mantener estables por el efecto giroscópico. Pero si este efecto se ve afectado, por ejemplo, por un bloqueo de una llanta o que se pierda el agarre en una curva, la motocicleta va a estar inestable y la consecuencia de eso va a ser que el conductor termine como uno de esos dos que se ven en las fotos. Pero no hay mucho que se pueda hacer en esos casos. Simplemente confiar en el equipamiento de seguridad si lo tienes puesto. Hay un sistema que ayuda a la estabilidad, que son los frenos antibloqueo o ABS, Anti-Lock Brakes. Y aquí vemos una demostración temprana de los beneficios del ABS cuando se frena en lugares o en carreteras con agua. También me gustaría mencionar que los ABS de las motocicletas han existido por unos 30 años ya. Comenzó en 1988 con la serie K de BMW
Y con los años se ha mejorado, comenzando con el peso y el tamaño, pero también en cuanto a la funcionalidad se han hecho muchas mejoras. Por ejemplo, integrando ABS con el sistema CBS. En cuanto a investigación y evaluaciones, hay mucha evidencia científica disponible en cuanto a la importancia a los frenos ABS para seguridad. Esos son algunos ejemplos. Y también hay algunos estudios que se están haciendo en Suecia basados en accidentes de la vida real. Voy a mostrar algunos resultados rápidamente. Aquí hemos analizado reportes policiales para evaluar y comparar la efectividad de los frenos ABS en las motocicletas en Suecia, Italia y España. Y son tres países que tienen diferentes hábitos para la conducción de motocicletas, diferente clima, infraestructura, etcétera, diferentes flotas de motocicletas. Lo que vemos aquí son los resultados de todos los tipos de motocicletas disponibles. Y esos son todos los accidentes que tuvieron lesiones. Y esos son accidentes severos con muertes. La reducción de todas de las lesiones iba desde 24% en Italia, 29% en España, 34% en Suecia. Y en cuanto a los fatales con muertes, las reducciones fueron inclusive más altas, con un 34% en España y un 42% en Suecia. Viendo los scooters o las motonetas con 250 cc al menos, supongo que estos eran los únicos que tenían ABS en esa época. La reducción de lesiones en los accidentes fueron similares a los resultados generales, iban del 27% a 22% en Italia y España, mientras que la reducción de lesiones fatales y mortandad en España fue de un 31%. Y esos resultados están muy alineados con otros estudios y con otras evaluaciones de la efectividad de los ABS de Estados Unidos. Y tuvimos otro estudio que se hizo basado en las bases de datos de Noruega y Suecia y analizamos las posturas en los accidentes con muertes. Por ejemplo, si la persona estaba erguida o si hubo un deslizamiento en donde se separó el motociclista de la moto. Y lo que encontramos es que casi el 90% de los accidentes con ABS, los conductores están en la moto, en comparación a 65% sin ABS. Pero también está muy claro que si no se frena, no vas a encontrar un beneficio en los frenos ABS. Obviamente no se van a tener beneficios de un sistema de frenado si no se utiliza el sistema de frenado. Y eso es lo que podemos notar en el estudio. Como pueden ver, las motos con ABS y sin ABS tenían la misma distribución en los accidentes con deslizamiento en comparación a los que los conductores estaban en la moto cuando se colisionó. Cuando el conductor frenó antes de la colisión, encontramos que todos los accidentes con ABS tenían al conductor en la moto, en comparación a un 50-50 sin ABS. Y eso también fue reportado en otros estudios. En otras palabras,
aunque esto se basa a un material que no está muy nutrido, los estudios sugieren que la distribución entre accidentes con deslizamiento y con el conductor en el asiento son similares. ¿Cuáles son las implicaciones de estos resultados? Yo creo que esto nos dice que el hallazgo principal es que se mejora la estabilidad con ABS y esto crea nuevos escenarios para las motocicletas y la seguridad de estas. El ABS puede evitar accidentes, pero en segundo lugar, y algo que es más importante creo yo, es que los accidentes que ocurren también son más predecibles y hay más posibilidad de que el conductor esté en la moto y eso nos da más posibilidades y nos da condiciones para contramedidas que pueden ser más efectivas. Porque eso quiere decir que podemos enfocarnos en accidentes con los conductores en la moto. Y eso quiere decir que el diseño de una moto va a volverse más importante para mitigar las lesiones durante los accidentes, porque el conductor va a estar sentado normalmente en la moto durante el accidente. Y esa fue la conclusión de la tesis de mi PhD. En pocas palabras, esto significa que el ABS es el primer paso para lograr más seguridad en las motocicletas. Y afortunadamente hay varios países con políticas para hacer que los frenos ABS sean obligatorios. La Unión Europea creo que fue el primero, seguido por Japón, la India, Taiwán, Brasil. Pueden haber otros, pero es muy posible que esta diapositiva no esté actualizada. Creo que también está Australia. Me imagino que alguien tendrá más información sobre este caso de Australia. Pero bueno, de cualquier manera, se tiene que hacer mucho más para implementar los frenos ABS alrededor del mundo entero, ya sea por medio de legislación, políticas o aumentar la fabricación de motos con frenos ABS. Se tiene que hacer más ahí. Y asegurarnos que el conductor está en la moto o sabiendo que el conductor está más en la moto, cuando hay un accidente podemos hacer más cosas. El sistema de frenado autónomo, de frenado de emergencia autónomo, puede ayudar. Después de ver las comparaciones entre India, China y Alemania, pudimos ver que uno de los accidentes más comunes, perdón, si me lo permites, antes de continuar con la próxima sesión. Hay algunas preguntas de la audiencia relacionada a los frenos antibloqueo o ABS. De hecho, Paola Flores de Latinoamérica dice que algunas personas en Latinoamérica creen que los frenos ABS son muy peligrosos para las motos. Muy frecuentemente se instalan solamente en la llanta frontal y a ella le gustaría saber si es importante instalarla en ambas ruedas, en ambas llantas o solamente en la llanta trasera o en la frontal. Yo creo que depende de la superficie en la que se conduzca. Y hay personas que sugieren que sería preferible poder bloquear la llanta trasera cuando se está conduciendo en grava,
o en una carretera sin pavimentar, pero yo creo que en condiciones normales, en en una carretera pavimentada, no creo que no haya razones de no tener ABS en ambas ruedas. De pronto la única razón, supongo, es que es más económico tener ABS solamente en una. Si solamente se tiene si solamente se puede en una llanta, diría que en la frontal, pero para mejorar la seguridad en general, creo que sería importante tener en ambas llantas. Jorge Rubino también quiere preguntar algo que es relevante a este punto de la conferencia. Y él dice que basados en la experiencia europea, en el caso de las motocicletas, ¿qué crees que es mejor? ¿Capacitar en cuanto a técnicas de frenado o utilizar sistemas avanzados como el ABS? Yo creo que va a ser muy difícil establecer un programa de capacitación y que se disemine de tal manera en que se pueda reducir la accidentalidad en las mismas cantidades que se reduciría por medio del uso de ABS. Entonces mi respuesta es que si entendí la pregunta correctamente, yo definitivamente recomendaría utilizar ABS en vez de capacitación en frenado. Aunque uno podría siempre discutir si es importante que los consumidores entiendan la importancia del ABS y también cuáles son sus limitaciones. Y también entender los riesgos asociados con el bloqueo de las llantas cuando se está conduciendo. ¿Respondí correctamente? Sí, claro. Hilda María Gómez, de Colombia, está preguntando, ¿qué tan importantes son los frenos ABS en las motocicletas de dos llantas con 50 centímetros cúbicos o menos? Es buena pregunta, sí. En esta diapositiva, de hecho, parece que la tendencia general cuando se trata de la legislación es excluir las motos pequeñas, las motonetas o scooters. ¿Por qué pasa esto? No sé. No sé por qué la legislación hace esto. Pero por otra parte, básicamente no hay evaluaciones que relacionen las motonetas con ABS. Yo creo que inclusive una moto pequeña de bajo cilindraje se vería beneficiada de utilizar ABS. Y algunas motonetas o motos pequeñas deben de estar equipadas con ABS. La respuesta es sí. Yo creo que se beneficiarían las motos pequeñas, pero no hay mucha información en cuanto a eso, ni mucha legislación. Y esto nos lleva a muchos temas con este abordaje en cuanto a seguridad en los vehículos, también la infraestructura. Y otra persona, Giovanni Aldana en este caso, pregunta cuál es el costo para instalar frenos ABS en una motocicleta, en una línea de producción, en una planta de producción. Hoy en día esos costos no son demasiado altos. He leído algunos números de hace unos años, creo que hace poco, que puede costar unos 15 euros. Me estás hablando del costo, no del precio.
Sí, hace un par de años eran unos 15 euros, creo. Hoy en día puede ser menos que eso. Y esto nos lleva a otro tema que tú mencionaste hace un poco, que está relacionado a la legislación y a los estándares. Yo sé que aquí en Colombia, por lo que tengo entendido, están trabajando en estándares más seguros y se han solicitado que se pongan ABS las motos, porque acá no hay todavía nada que diga que sea obligatorio tenerlo. Se acaba de resaltar aquí que el ABS no es requerido en Australia como estándar. Y eso me preocupa, porque Australia, por lo que yo sé, yo estuve en Melbourne, allá siempre están liderando todos los programas de seguridad, de la promoción de seguridad. Entonces me sorprende. Yo sé que hay brechas entre la salud pública y la gente que trabaja en prevención de lesiones y también los legisladores, pero tenemos que reducir esa brecha. Y todo esto para beneficiar la seguridad de las personas. Sí, correcto, estoy de acuerdo. Siempre hay otra opción comparado a la legislación, porque siempre será posible implementar tecnologías de seguridad de modo voluntario. Y definitivamente eso es lo que sucedió en Suecia en cuanto al control de estabilidad y también los frenos ABS, para ser sincero. Prácticamente todas las motos nuevas en Suecia tienen ABS antes de que llegara la legislación y después se emitió la legislación para que sea obligatorio. Y algunas veces los procesos pueden ser mucho más rápidos que la legislación, ese tipo de procesos, cuando son voluntarios, porque toma mucho tiempo hacer que todos los políticos estén de acuerdo y toma años después ejercer la ley. Todo ese proceso es muy lento. Entonces la implementación voluntaria puede ser mucho más rápida, pero también necesita de mucho compromiso por parte de la industria para que eso suceda. Si la industria en esa región del mundo no está comprometida, entonces la legislación sería el único camino a tomar. Y aunque hay otros mecanismos para eh, forzar a la industria a que se comprometa con la seguridad, por ejemplo, los programas de consumidores, de lo que vamos a hablar también más adelante. Y hay otra pregunta sobre las motos de 50 centímetros cúbicos, no de 50, sino de 125, basados en la evidencia existente, lo que podríamos decir sobre la efectividad de los frenos ABS en motocicletas con motores por debajo de 125 centímetros cúbicos. ¿Necesitamos más evidencia o esa es la evidencia existente y es lo suficientemente fuerte para sugerir el uso de motos más pequeñas? Hay suficiente evidencia para sugerirnos que los frenos ABS pueden ser efectivos para motos de menor cilindraje, porque al final del día todo se trata de la física, la aerodinámica, porque el bloqueo de las llantas va a tener la misma consecuencia. Y a ciertas velocidades se va a bloquear la moto, pero también depende mucho del tamaño de tu motor, lo cual eso puede afectar el resultado final. Y hay mucha gente que dice que los frenos ABS deberían ser implementados en todas las motos independientemente del tamaño del motor. Pero lo que estaba tratando de decir antes es que puedo entender que para algunas personas esto puede ser un problema cuando no se tiene números para demostrar la efectividad de los frenos ABS solamente para ese rango de motos con menor cilindraje.
Podemos discutir esto al final porque hay muchas cosas que nos dice la evidencia y que también son revisadas por los legisladores, incluyendo la producción de esos dispositivos. Están hablando sobre qué tan importante es la seguridad de las personas. Y creo que Dinesh Mohan comentó que si uno de los países más pobres del mundo, la India, puede hacer que sea obligatorio tener ABS en todas las motos por encima de 125 centímetros cúbicos y los fabricantes cumplieron, entonces el costo puede ser un tema importante, o no es un tema importante, perdón. Entonces, ¿cómo es posible? 50 € no es demasiado dinero cuando se está comprando y una vida cuesta mucho más que 50 €. Y esa discusión la vamos a dejar para el final y te dejaré continuar. Y yo creo que es un tema muy importante porque algunas veces hemos hablado y hablado, pero lo que sucede al final del día es nada. Y lo mismo pasó en Estocolmo en la reunión de febrero. Pero la vida continúa y nada pasa. Pero entonces tengamos esta conversación al final y te dejo que continúes. Sí, una nota final en cuanto a los 50 €. Tomemos esta cifra con precaución, porque eso es lo que yo leí hace un par de años, ah, antes de cuando estaba la legislación vieja, pero estoy seguro que hoy en día cuesta menos que 50 €. ¿Cuánto menos? No sé, pero yo diría que no es más de 50 €. Tal vez la mitad de esto, no sé. Pero voy a buscar información más reciente en cuanto a los costos. Gracias. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas. Han sido excelentes. Y tener una audiencia en vivo es también fabuloso. Y estamos hablando sobre AEB y las nuevas oportunidades que nos brinda, que es el frenado de emergencia autónomo. Y mi punto era que al asegurarse de que las motos lo tengan, vamos a poder hacer más cosas. Y una de las cosas que podemos hacer es implementarlo. El frenado de emergencia autónomo, AEB. Como vemos en la comparación entre Alemania, India y China, en los accidentes de motos se colisionaba más que todo con camiones y la industria automotriz también tiene algo de responsabilidad. Se accidentan bastante con las motos y es algo que se ha reconocido. El NCAP del 2025 que dice que la tecnología AEB debe ser implementada, debe ser probada y va a ser probada. Y es interesante porque se ha hecho mucho trabajo en la Universidad de Florencia, en Italia, para desarrollar frenado de emergencia autónomo para motocicletas. Y creo que esta tecnología la vamos a ver de pronto en algunas motos de gama alta. ¿Y cuáles podrían ser los beneficios de este tipo de tecnologías? ¿Cuál es el beneficio de un frenado automático o autónomo antes de una colisión? Veamos un ejemplo nuevamente. Esta es la curva de lesiones y hagamos de cuenta por un segundo que tenemos un accidente frontal a 70 kilómetros por hora. Y en el eje X, donde está la velocidad, ah,
haciendo de cuenta que la motocicleta y el carro está andando a 70 kilómetros por hora. Y si ambos lo están haciendo, eso nos daría una velocidad relativa de 140 kilómetros por hora. Y aquí habrían lesiones fatales o muerte en 70-75% de los casos, que es algo bastante alto, que básicamente que 3 de 4 personas morirían o tendrían una lesión severa. ¿Y qué hay si el carro tiene AEB? ¿Qué pasa si esa tecnología pudiera ayudar a frenar antes y reducir la velocidad 15 kilómetros por hora antes de una colisión? Eso nos haría retroceder un poco en la curva. Ya no se tendría una velocidad relativa de 140 kilómetros por hora, sino 125. Y la misma idea aplicaría si la moto también tuviese AEB aparte del carro. Y se podría reducir la velocidad en 8 kilómetros por hora en una moto que tenga AEB. Y esto es un ejemplo para ilustrar la idea básica detrás del AEB. Tomen estos números con precaución, el de 15 kilómetros por hora y 8 kilómetros por hora parecen ser razonables para este momento. ¿Y qué pasa si la motocicleta tiene un mayor grado de protección durante el accidente? Aún se va a tener la misma velocidad relativa, igual que antes, pero se bajaría en el gráfico. Se tendría una reducción en el riesgo de lesión. Esos son ejemplos de colisiones. Esta ilustración nos muestra cuando se colisiona contra un carro en la parte lateral, algo muy común. Lo gris es el airbag, la bolsa de aire, y el rojo es sin bolsa de aire. Y es un hallazgo muy similar en comparación a la solución del airbag que estaba en el mercado por 14 años. El airbag va a ayudar a reducir el impacto del piloto de la moto, y especialmente contra el techo, que es un objeto contundente. Y ese es otro ejemplo de un scooter a 50 kilómetros por hora, chocándose contra el lado del carro. El carro está a 20 kilómetros por hora y ninguno tiene casco. Según los resultados, hubo una reducción sustancial en varios criterios de riesgo de lesiones. Para la cabeza y las costillas, por ejemplo, esto parece ser muy prometedor, pero me gustaría mencionar también que no hubo detalles sobre esta solución presentados en el material. Entonces, por favor, pónganse en contacto con el profesor Luis Hublab para obtener más detalles. El punto que tengo para mostrarles esto es que yo creo que más se puede hacer. Y creo que más se debería hacer para poder proteger a los conductores. Y personalmente encuentro este ejemplo muy interesante, que esto es de Bastos, que es un líder en seguridad que no ha trabajado mucho con motocicletas, por eso me parece inclusive más interesante. Y como lo dije anteriormente, una forma de alentar el desarrollo e implementación de esas tecnologías
que no sea por medio de la legislación, podría ser por medio de un programa de consumidores de motocicletas, similar al programa NCAPS, desarrollado para el mundo entero, para algunas regiones, de hecho. Mi sugerencia personal es que el sistema sea desarrollado donde todas las tecnologías sean probadas y se necesitaría evidencia científica para ver qué tecnologías deben de ser incluidas. Primero que todo sería ABS, pero hay otras tecnologías que pueden evaluarse para poder ser calificadas y tenidas en cuenta. El crashworthiness o pruebas de accidentalidad. Hay un estándar ISO, el 13232, que para este punto parece ser un buen inicio. Y podríamos tener un tercer punto para cualquier cosa que se relacione a la asistencia para conducción, como el AISA o los frenados de emergencia autónomos, por ejemplo. Pero esto es una sugerencia netamente personal. La razón por la cual sugiero esto es que sabemos que cuando se trata de seguridad, el programa NCAP ha sido exitoso en el mundo entero promoviendo la seguridad y productos más seguros, sin legislación. Entonces creo que vale la pena poner esto sobre la mesa para que sea discutido. Y finalmente no nos olvidemos de equipo personal de seguridad, los cascos, ese siempre se debe tener. Y también algo muy interesante son las chaquetas inflables. Hay varios productos muy interesantes que son bastante prometedores. Aquí tenemos un ejemplo. Son como chaquetas con airbags, con bolsas de aire. Esto tiene un hardware y un software que se instala en la chaqueta y también en la motocicleta. Siempre esto tiene pros y contras, porque todas las tecnologías o soluciones lo tienen. Podemos decir que tener un airbag en la motocicleta podría hacer su trabajo y posiblemente reduciría el riesgo de un accidente o por lo menos de una lesión. Por otra parte, las chaquetas inflables pueden ser más económicas, más sencillos el mantenimiento. Y otra ventaja es que es posible moverlo de moto en moto, una chaqueta por usuario, por decirlo de otra manera. No estoy aquí para sugerir alguna solución específica, sino para mostrar que podría hacerse más para mejorar la seguridad de los conductores. Bueno, creo que es momento de terminar. Y la presentación de hoy la comenzamos hablando sobre visión cero. El mensaje a llevarse a casa para eso es que el sistema de transporte necesita poder absorber los errores humanos. Tenemos que tomar en cuenta que los humanos siempre van a cometer errores y debemos poder aprender a manejar esa energía de un impacto. La energía y la energía es velocidad, la velocidad es energía, es el factor clave. Y eso es complicado para las motocicletas, obviamente. Hoy sabemos que las motocicletas están expuestas a altas tasas de accidentalidad, así sea en velocidad baja. Y también tenemos que tener presente la forma en que se utilizan las motos. La naturaleza de la motocicleta es muy diferente
de país en país, algo que tenemos que tener presente cuando estamos diseñando nuevas soluciones. Como vimos en China y en India, se utiliza en el transporte del día a día en comparación a Alemania, que la mayoría de las motocicletas en Alemania y en Europa son vistas como algo recreacional. Educación, aplicación de la ley y protección. Sí, eso todo es bueno, pero se tiene que hacer más. Yo creo que el primer paso para poder tener una mejor seguridad es el ABS porque puede evitarse un accidente. Y si hay un accidente, se puede predecir de una mejor manera. Y si el motociclista está en la moto, eso da algunas posibilidades más. Eso quiere decir que podemos enfocarnos más en los accidentes con los motociclistas encima de la moto. Y eso quiere decir que podemos darle más importancia al diseño de la moto. Significa que podemos mejorar la seguridad de las motos, por ejemplo, con el uso de airbags. Y una forma de alentar esto puede ser similar con los cursos de conducción para hacer pruebas de consumo, como por ejemplo un programa de valoración para nuevas motocicletas. Y también me gustaría mencionar que la industria automotriz también juega un rol muy importante y tiene la responsabilidad de mejorar la tasa de accidentalidad en las motos. Habiendo dicho esto, muchas gracias por su atención. Espero abrir para tener una discusión. Quiero agradecer a los colegas en Francia por la contribución a esta presentación. Y notas finales. Yo sucedo ser un apasionado del motociclismo, personalmente. Sí, no pueden decirlo, pero soy yo en la fotografía. Tiene que confiar en mí. Y supongo que por eso es que se puede ver que me interesa tanto este tema. Nuevamente, gracias. No, muchas gracias a ti, Mateo. Fue una excelente presentación. Creo que hablaste de muchos temas que están sucediendo hoy en día, porque principalmente en nuestros países, como tú lo mostraste al principio de tu presentación, hay muchos problemas con las motociclistas debido a la falta de transporte público de calidad y también por el costo de los vehículos. Es muy bajo en comparación al de un automóvil. Y por eso es que hay gran cantidad de motocicletas en nuestras calles, en las ciudades. Entonces, voy a comenzar con algunas preguntas que hicieron de la audiencia. Y uno es de Brady Putan. Espero haber leído bien el nombre. Y esta pregunta está relacionada al diseño de las motocicletas. Una motocicleta de tres llantas daría mejor seguridad con respecto a los accidentes y estabilidad. Primero que todo, déjame saludar a Patrick, lo conozco muy bien. Es una de las personas que ayudaron con la presentación, entonces gracias y hola. Sí, para aquellos que no están familiarizados con este tipo de motos, estamos hablando de este tipo de diseño. Y esto comenzó en el 2006 con una Piaggio y se ha vuelto más popular. Y se están vendiendo muchos productos con estas dos llantas al frente, este tipo de diseño. Y para este momento no hay evaluaciones reales en vida real en cuanto a los beneficios de tener este tipo de diseño. Mi hipótesis personal es que probablemente aumenta la estabilidad, pero eso es algo muy personal lo que estoy opinando.
Y como lo mencioné antes, podría ser un programa de consumidores para motocicletas y hacer pruebas y dar puntos para las diferentes soluciones. Se necesita evidencia para saber que esas soluciones son efectivas. Buena pregunta. También tenemos una pregunta de Ronaldo Ferreira y él dice buenas noches y pregunta qué opina de las motocicletas que pasan entre carros y que no respetan los carriles en tráfico urbano. Entonces, en ese caso, el AEB se convertiría en algo factible hoy en día en esas circunstancias. No estoy seguro si entendí la pregunta. ¿Está en el chat? ¿Podría leerlo? Sí, están las preguntas. Está después de Pradip. Dos preguntas después de la de Pradip. No, no sé manejar muy bien Zoom. Qué pena. Está por abajo donde dice participantes. Ahí hay un botón que dice preguntas y respuestas. Sí, está abierto. Hay 12 preguntas ahí. ¿Qué opina de las... Aquí ya la vi, ya la vi. Esa pregunta es complicada sobre las motos que pasan entre los carros y no respetan los carriles. Yo creo que eso tiene que ver con la velocidad relativa. Yo creo que si los carros están quietos y la moto pasa cerca a una velocidad razonablemente baja, está bien. Pero algunas veces no lo hacen tan lentamente. Sí, por eso a eso es lo que me refiero. Yo creo que está bien y todo tiene que ver con la velocidad relativa y la velocidad del carro y la velocidad de la motocicleta. Déjame explicar esto mejor. Obviamente no estoy diciendo que si el carro está moviéndose a 100 kilómetros por hora y la motocicleta le pasa cerca, sea seguro. Pero asumiendo que en este ejemplo estamos hablando de un trancón, por ejemplo, una calle congestionada, donde hay muy poca velocidad. Y si la moto pasa un poco, se mueve un poco más rápido que los carros, no creo que esto sea un problema grande o que sea un problema para la seguridad para las motocicletas, personalmente. Hilda Gómez pregunta, ¿conoces los airbags colombianos para los motociclistas? No, no los conozco. Por favor, envíame información. Por lo que sé, Hilda tal vez podría saberlo, no tenemos airbags en las motocicletas. Están debatiendo en este momento el uso de ABS, pero ha habido por un tiempo un debate sobre esto, pero hasta el momento no veo que haya nada aquí sobre la implementación de airbags. Qué pena, no entendí la pregunta. Estos ejemplos que mostré aquí son simplemente ejemplos de Autoliv. La única motocicleta que se vende con airbag es una que se llama el Gullwing. Y es una motocicleta muy especial, es enorme, tiene un radiador, o sea, es bien grande. Y esa es la única moto que tiene airbag incorporado. En cuanto a pruebas y experimentos, no hay mucha información. Y ese es mi punto.
Y aunque esta moto es muy particular, esta ha existido en el mercado ya por 14 años, la Gullwing. Y esto sugiere que definitivamente podría ser posible hacer más. Porque obviamente es posible poner un airbag a la moto. Y la pregunta nuevamente para nuestros países es, ¿cuánto le costaría a los productores, a los fabricantes, em, poner este tipo de airbags en las motos? No tengo números sobre la implementación de airbags, no sé el costo, pero eso es un reto clásico al implementar nuevas tecnologías. El precio por unidad o el costo por unidad es muy alto al principio y empieza a reducirse rápidamente. Va cortándose a la mitad cada año. No digo que esté bien, pero así es como siempre ha sucedido. Pero eso significa también que si se espera un par de años, el costo de esas tecnologías se reduce a un 30% del costo original, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades en los mercados. Y yo creo que si no podemos hacerlo por medio de legislación, el único camino para poder alentar y promover la implementación de tecnologías más costosas, pero también más seguras, es utilizar un programa de prueba para consumidores y también para que la gente también hacer que la gente se vuelva más consciente, los consumidores. Se trata de crear un mecanismo donde la seguridad venda, donde se gane dinero con la seguridad y que también se hagan buenos productos. Y claro que si esto me lleva atrás a febrero, en uno de los paneles en los que estuve participando. Y este panel fue con los representantes de todos los fabricantes de motocicletas. Y ellos creían, y me dejó en shock esto, que todo tendría que ser puesto en educación, que todo se debe remontar a la educación. Y como saben, la educación no tiene mucho impacto en esto. Y creo que deberíamos tratar de poner presión, y no sé cómo hacerlo, a los fabricantes para que inviertan en temas de tecnología y de seguridad como ABS, airbags y todos esos temas, para de esta manera proteger a los usuarios. Porque el problema que tenemos en algunos países es enorme, pero aún así los fabricantes no están conscientes o tal vez no sea eh, posible tener estos elementos desde la fábrica. Eso también es algo muy relevante para la Declaración de Estocolmo. Y es saber qué responsabilidad tienen las grandes compañías de los productos que venden y distribuyen y también cómo se responsabilizan por toda la cadena de valores. Pero esto es algo definitivamente muy relevante para el mercado de las motocicletas, especialmente cuando se tratan de productos que se están vendiendo en el mercado. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Me encantaría ver mucha más responsabilidad por parte de algunos fabricantes en el mundo. Pero démosle algo de tiempo. ¿Pero cuánto tiempo? Después de una década de implementar seguridad vial, sigue pasando lo mismo. Pero bueno, aún así tenemos que seguir abogando por la seguridad.
Jorge Rubino le manda agradecimientos, le gustó mucho su presentación. Y también tiene una pregunta el señor Víctor Valencia. Pregunta, ¿cuáles consideras tú que son las características relevantes de un buen casco? Buena pregunta, no estoy seguro de que te pueda dar una respuesta, porque yo no tengo mucha experiencia con el diseño de cascos, para ser honesto. Pero por lo menos se tiene que poner casco. Sí, claro que sí. Yo creo que esto es definitivamente importante. Cualquier persona que maneje una motocicleta debe utilizar un casco. Es imposible que la gente no use casco. Aquí en Colombia algunas veces venden la motocicleta ya con el casco, pero ya no lo están haciendo. Pero yo creo que ese es otro problema, porque no solamente poner una legislación, sino también darle a la gente la posibilidad, especialmente la gente que tiene poca capacidad adquisitiva, gente de bajos ingresos, en los países de bajos ingresos, muchas veces la gente de esos países no tienen dinero suficiente, ni tampoco tienen la cultura. Y eso es algo que se remonta más a lo cultural, de protegerse a ellos mismos. De acuerdo, el uso de casco, perdón, el uso de casco es una parte fundamental de Vision Zero, de Visión Cero. Y sin el casco, supongo que voy a tratar de mostrar lo que quiero decir. Denme un segundo. Si nosotros le quitamos el casco a los motociclistas, eso quiere decir que vas a tener que tener más el abordaje del avión, en donde hay muchos controles y hay mucha capacitación del piloto. Y no creo que eso sea lo que quieran hacer, porque además tampoco es factible que se pueda hacer, tener el mismo abordaje que se tiene con un avión. Yo creo que los cascos son fundamentales para la seguridad de las motos. Ya estamos llegando al final de la sesión y quedan un par de preguntas. Están preguntando si las motocicletas se pueden utilizar en las autopistas. ¿Te refieres a un vehículo de alta velocidad? Pues sí lo es, pero el nivel de protección ofrecido por la infraestructura y por la moto en sí, por el equipo que tengas puesto, no está alineado con la severidad de un accidente si sucede en una autopista. Estamos muy poco protegidos en una autopista andando a alta velocidad. Y ese es un reto que tenemos en los países nórdicos, porque la velocidad promedio de una moto es 78 kilómetros por hora. Y no es porque manejen como locos, simplemente es porque manejan las motos recreativamente, por fuera, en las zonas rurales, no en las ciudades donde hay trancones. Y obviamente en esos lugares hay mayor velocidad. Se puede alcanzar mayor velocidad. Y por eso es que tenemos un promedio de velocidad tan alto en las motocicletas. Y es un reto complicado, es difícil proteger a los motociclistas que están viajando a la misma velocidad que un automóvil. Y esto me lleva a otra pregunta que siempre me he hecho y también está relacionada con los fabricantes. ¿Deberían los fabricantes poner algún límite de velocidad a las motos para la ciudad por lo menos? Porque según la evidencia y tu presentación,
En las áreas urbanas no se debería andar a más de 50 kilómetros por hora. Entonces, sería interesante que los fabricantes le pusiesen algún tipo de control, algún límite que no permita pasar esa velocidad y también cumplir esa legislación en las áreas urbanas para reducir las cantidades de muertes y accidentes. Tenemos que trabajar mucho con los fabricantes todavía, creo yo. Sí, hay diferentes soluciones, pero estamos hablando de cosas avanzadas como el geofencing, que es como un cerco digital. Cuando se entra a una área, todos los vehículos están conectados a Internet y básicamente no se puede subir o pasar la velocidad que está permitida. Pero creo que ese tipo de tecnología se demoraría en implementar, aunque existen algunas opciones para asegurarse de que en los ambientes urbanos, donde hay muchos transeúntes y ciclistas y usuarios vulnerables, esa sería una muy buena forma de asegurarse de que todos los vehículos que viajan en esa área o en esas áreas tengan una velocidad segura o lo hagan a una velocidad segura. Continuemos con las preguntas. Johnny Aldana pregunta que si tienes idea de cuál es el porcentaje de participación de los impactos frontales en los accidentes con las motocicletas. Si colisiones frontales con las motocicletas. Supongo que la pregunta está relacionada con los airbags. Eh, eh, Lamentablemente no tengo la pantalla compartida en este momento, pero hay material eh, que responde a esa pregunta. Más adelante me puedo poner en contacto contigo. Pero en cuanto a accidentes frontales, creo que fue el más común de todos. Se llegó a la conclusión de que la configuración de accidentes que fueron probadas en el ISO sigue siendo relevantes. Silvia Menduiña pregunta que, basado en el análisis del sistema de ABS, mejora la seguridad y el costo es relativamente bajo. ¿Por qué entonces los fabricantes no lo incluyen como un diseño base? ¿Qué encontraste en tus investigaciones en cuanto a este tema? Muchas gracias por compartir tu trabajo. Fue muy interesante y educativo. Sí, han estado haciendo unas preguntas muy buenas. Yo creo que las cosas están cambiando. Me gusta ser positivo porque el ABS se está implementando más y más, pero me gustaría definitivamente ver que las cosas pasaran más rápido de lo que están pasando actualmente. Pero yo creo que con una mezcla de legislación y también implementación voluntaria, creo que vamos a adelantar y a continuar mejorando. Y eso es un reto muy común con todas las tecnologías para los vehículos. Siempre toma tiempo y si no es obligatorio, depende del fabricante.
Se tiene que poder vender la seguridad para que esto se empiece a implementar. Y yo creo que eso sería lo bueno. Si la seguridad vende, podemos tener este tipo de programas de pruebas para los consumidores que ayuden en la implementación. Hay una pregunta también creo que no la voy a leer. Un segundo, esta es de Jorge Rubino y dice que la industria vende ABS como... dice que en algunos países sí es obligatorio, pero en nuestros países no es obligatorio. Es lamentable escuchar esto, sí, es muy lamentable, pero es cierto. Sí, no estoy cuestionando eso. Sí, es una realidad muy cruel. Y Sandra Treviño de México manda saludos de México, dice que la educación no es la única estrategia, pero es importante incluirla como parte de la cultura de la seguridad cuando se esté utilizando las autopistas como transeúntes, ciclistas o conductores o pasajeros de automóviles. Sí, sí, estoy de acuerdo también. Sí, me gustaría mencionar algo. Obviamente soy ingeniero y algunas veces sueno como... o que, se puede creer que las máquinas van a resolver todos nuestros problemas, pero eso no es lo que quiero decir. Obviamente la educación y la aplicación de la ley siempre va a ayudar. De hecho, esa es la base de la seguridad en las vías. Pero no vamos a llegar muy lejos solamente con esos dos elementos. Necesitamos más si queremos impactar o reducir la cantidad de lesiones por accidentes. Pero en este momento no hay una tecnología que sea tan buena que podamos decir que no vamos a necesitar nada de educación ni nada por el estilo. Sí, no son exclusivos, de hecho necesitamos los dos, a eso es lo que me refiero. Y ella también dice que los fabricantes deberían vender productos seguros y los gobiernos tienen que ser incisivos en ese tema. Bueno, tenemos que comenzar a cerrar la sesión porque nos queda solamente un minuto. Y me gustaría agradecerte nuevamente por una excelente presentación. Creo que hubo muy buenas preguntas por parte de los asistentes y creo que es un reto para los gobiernos el pensar como la gente que está en riesgo y cómo hacer para protegernos. Debería hablar con los fabricantes y los productores para poder sacar al mercado un buen producto que sea seguro y para reducir el impacto en el sector salud y también los costos sociales, porque estas lesiones también afectan a la gente. Entonces, nuevamente, Mateo, muchas gracias. Muchas gracias a los asistentes por las interacciones, a toda la gente que se unió a nosotros en este segundo día de diálogos. Y nos vemos nuevamente el próximo martes para el tercer día de reuniones. Y les deseo a todos una buena noche, Mateo, a ti y a las otras personas que están en esta parte del mundo. Buenos días y nos vemos nuevamente el martes. Muchas, muchas gracias. Adiós.